Chiapas, al sureste de México en la frontera con Guatemala, es el estado con más agua del país, con el complejo Grijalba-Usumacinta, generando cerca del 70% de electricidad a nivel nacional. El estado se caracteriza por su diversidad cultural y ecológica, siendo sus pueblos principales destinos turísticos, uno de ellos San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas es un pueblo mágico. El andador guadalupano se ha convertido en la tarjeta postal del municipio. Sin embargo, aquí se esconde que muchas viviendas tienen más de 5 personas en un solo cuarto, y muchas no cuentan con agua entubada. La basura que se genera diariamente y que aumenta en la época de turismo llega a 190 toneladas por día. 190 toneladas. Las enfermedades diarreicas por el agua contaminada generan más desnutrición en una población en pobreza alimentaria y de capacidades. Aquí muchas mujeres sobreviven con 1 o hasta 2 salarios mínimos mensuales. Son muchas las que no tienen acceso a la educación y muchas más las que no han terminado la primaria. Muchas son las niñas que comparten la responsabilidad de trabajar para llevar dinero a la casa. Aquí las mujeres luchamos en contra de los feminicidios. Caminamos con miedo por las calles, vivimos violencia física, emocional, económica y sexual en las familias. Vivimos acoso en el trabajo, somos acusadas de provocar las violaciones. Nos da vergüenza y miedo participar, decir lo que pensamos, pues además de no hacernos caso, nos reprenden, nos regañan. Aquí vivimos cerca de 210,000 personas en medio de una total falta de planeación territorial municipal, cuyas políticas desarrollistas de apertura al turismo y a la inversión privada han incrementado la pobreza y creado diferentes problemas socioambientales y la disputa por los bienes naturales, en especial al agua. Mientras que en los hoteles y restaurantes del centro tienen agua todos los días, muchas colonias y barrios tienen agua apenas 2 veces por semana. Algunos días sí, otros días no. Las colonias que hacen la gestión comunitaria del agua viven conflictos porque el líquido es cada vez más escaso. Las mujeres son las más perjudicadas. De hecho, muy pocas saben que el agua es un derecho humano. Hay datos que revelan que el 90% de los humedales en San Cristóbal ha sido desecado. A través de ese rellenar el humedal hay autoridades que dieron el permiso para que se rellenara ese humedal sin ver las afectaciones en lo inmediato y a futuro. Hay mucha deforestación en las montañas alrededor, Cuenca Alta, ¿no? Áreas importantes de reserva como el Huitepec, la cueva de Quembó en Custitali, dentro de la colonia Maya, los bosques están siendo devastados y eso está generando que pues haya menor recarga y escurrimientos de agua y que alimenten los manantiales en la ciudad. Una de las grandes causas también que contamina el agua pues son el uso excesivo de agroquímicos. Los problemas que yo veo que hay del agua aquí en San Cristóbal y sobre todo a sus alrededores es que no alcanza, que siempre está la gente quejándose de que el agua no les llega, no es suficiente y si llega, llega muy poco y luego llega sucia, no llega limpia. Y en muchas colonias definitivamente no llega agua o les dan muy poquita agua. Entonces ese es un gran problema porque pues en la casa sin agua no podemos hacer nada. Ya como sabemos que el agua pues es vida, necesitamos para la alimentación, para el aseo, para bañar a las niñas, a los niños, para todo, incluso hasta para las plantitas necesitamos el agua. Y ahorita en San Cristóbal pues no hay, y más en esta época que es donde se escasea también más el agua y si llega poca, llega muy contaminada. Sí hay colonias sin agua. Últimamente ha habido una crisis muy fuerte del agua en San Cristóbal, de tal modo que la parte del centro de San Cristóbal ha tenido también escasez y entonces restaurantes que se ubican incluso en los andadores han tenido que abastecerse de agua con pipas. En la periferia están las colonias que viven generalmente situaciones más marginales de pobreza, ¿no? Y entonces esas colonias sufren más de la escasez de agua.
porque reciben agua a veces por tandeo, a veces les dan una vez a la semana y a veces dejan de darles agua hasta semanas completas, ¿no? Ha habido denuncia de barrios, el barrio San Antonio y sobre todo colonias hacia las afueras, que no tienen agua y que han pasado semanas que no tienen agua. El tiempo de lo que le llaman cuaresma, o sea, hay barrios completos que no tienen agua por semanas. Del Cerrito, del Cerrillo y de la Merced, que son las partes más altas y que no tienen estos sistemas autónomos, no tienen agua en esas épocas. O sea, la gente pasa meses sin agua. Meses sin agua, así tal cual, que tiene que comprar pipas. Cuando el tiempo de cuaresma, pues muy poco el agua llega. La mala gestión, ¿verdad? El mal trabajo que vienen realizando los gobiernos, los sistemas de agua potable, tiene que ver con la política gubernamental a nivel nacional, ¿no? Que tiende a hacer el agua una mercancía. El agua vista como una mercancía hace que los costos incrementan. Por otro lado, dentro de esta mercantilización han incrementado fuertemente las purificadoras de agua, ¿no? Entonces ahora no hay familia que no compre los garrafones de agua de 19 litros, ¿no? El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Pues del derecho del agua, yo que sabemos un poco, que es que tengamos suficiente agua, que tanto lo que podemos para bañar, para lavar, para hacer todo el alimento, porque como uno de mujer, pues todo el día, pues siempre es el agua, porque sin agua no podemos hacer nada. Por eso es un derecho que tenemos suficiente agua y que tenemos limpio el agua, que no está todo ese que como está ahorita. Ese es el derecho que tenemos, ese con el agua. Una cosa yo pienso, porque el agua pues no tiene dueño, pues desde anteriormente Dios nos ha regalado el agua. Por eso el agua tenemos que regalar también un vaso de agua o una cubeta de agua. Pero ahorita no, allá en nuestra comunidad, si regalaste el agua, lo va a mirar los vecinos, ya nos va a quejar porque lo regalaste el agua, no se puede regalar. Pues ese no es así, el derecho es donde quiera lo podemos agarrar el agua. No se está cumpliendo, porque ellos quieren privatizar para que ellos que tengan más dinero. Eso es lo que está haciendo ahorita el gobierno. Yo pienso que no hay un ejercicio humano, un ejercicio al derecho humano al agua en San Cristóbal. Pues no existe como tal en San Cristóbal. Y la gente se está dando cuenta, o sea, cada vez lo percibe más. Pero es curioso cómo lo percibe desde una posición de, pues yo tengo derecho a que me llegue el agua a mi tubo, pero no se pone en el de yo como ciudadana, qué responsabilidades tengo y qué obligaciones y para que llegue esa a través del tubo ahí. ¿De qué manera participo políticamente? ¿De qué manera participo en los comités o participo en mi cotidianidad con el cuidado al agua? O sea, va más allá de tener un tubo en la casa. Va de un ejercicio completo de pensar en cómo hago que esta agua perdure y sea suficiente no solamente para mi cotidiano de hoy, sino para mi cotidiano de 20, 30, 40, 50 años. O sea, yo no me quiero imaginar cómo va a ser San Cristóbal en 4 años. El derecho humano al agua es algo relativamente nuevo. Ciertamente, al ser algo nuevo, pues hay poca información. En México se reconoció apenas hace algunos años, 2011, y pues todavía me parece que hace falta que la gente conozca que el agua es un derecho humano y que está reconocido en la Constitución Política Mexicana. El ejercicio del derecho humano al agua es un reto porque, por un lado, los gobiernos
tienen intereses que responden a la política de mercantilización y de privatización del agua. Y que desde esta lógica gubernamental pues hay prioridades, ¿no? Pero por otro lado pues también es un reto para la ciudadanía, para hombres y mujeres, poder luchar, organizarnos, aprender para defender ese derecho. Hay muchas limitaciones estructurales desde las políticas que se implementan, ¿no? Las instituciones que son las encargadas de, pues supuestamente garantizar este derecho, no tienen la capacidad ni financiera, ni operativa, ni técnica para garantizar este derecho. Pienso que no, que en San Cristóbal no existe tal. Desde lo que hablábamos en un principio, o sea, no hay el tema de gente que no tiene agua en su casa por cierto, que no tiene la suficiente agua, que la calidad de esa agua no es buena, o sea, y volvemos a los estudios que se han hecho, a las texturas y a las cosas que puedes mirar cuando está lloviendo y abres una llave y es color chocolate. La contaminación afecta directamente el ejercicio del derecho humano al agua, pues al contaminar los ríos y arroyos con descargas residuales, aceites, jabones, botellas, bolsas plásticas y envases de todo tipo, estamos alterando el ciclo natural del agua y el equilibrio de los ecosistemas. Los ríos de aquí de San Cristóbal son afluentes de agua, pero también de agua muy contaminada. Aparte de los desechos humanos, estamos también hablando de toda la gran cantidad de basura, de PET, de bolsas de plástico. El agua que llega a las casas no es un agua de consumo humano. Se han hecho diferentes estudios que dicen que pues, es agua contaminada con heces, con bacterias que no son adecuadas para el consumo humano. El papel de las autoridades ha dejado mucho que desear, ¿no? No podemos dejar de lado que hay intereses económicos. No me puedes poner nombre, no me puedes apresar, mi amor es demasiado enorme, no me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses. La venta de agua embotellada y de refrescos es una de las principales formas de privatización que violan el derecho humano al agua. El gobierno entrega concesiones a las empresas a precios muy bajos, práctica que ahora está legalizada en la última reforma en la Ley General de Aguas. En San Cristóbal, la refresquera Coca-Cola extrae diariamente cerca de 700,000 litros de agua, lo suficiente para abastecer a una población de 10,000 personas. Por otro lado, otra forma de mercantilizar el agua pues es precisamente pues la embotelladora que tenemos aquí, y que eso también tiene que ver con esta política de sobreexplotación del agua, ¿no? O sea, atendiendo, digamos, intereses económicos, políticos, los gobiernos priorizan el concesionar el agua a empresas, ¿verdad? Y en el caso de San Cristóbal, pues aquí tenemos la concesión a la empresa Coca-Cola. El consumo de agua embotellada y el consumo de refrescos, ¿verdad? Llámese Coca-Cola o llámese otras marcas, va creciendo. Si no es bueno consumir Coca-Cola cuando te alimentas de manera medianamente normal o medianamente abundante o variada, ahora imagínate consumir Coca-Cola cuando solamente ese es tu alimento y tortillas, o sea, lo que está pasando con tu organismo. Y bueno, no estamos hablando de 2 años, estamos hablando de 10, 15 años. Entonces estamos viendo el reflejo de diabetes, úlceras en el estómago, cáncer de estómago, problemas de hipertensión en comunidades, enfermedades que están vinculadas a hábitos alimenticios. O sea, no voy a decir que es la causa, porque yo no te podría decir, no tengo los elementos para decirlo, pero sí son enfermedades que están vinculadas a temas de hábitos alimenticios. Otro problema que tiene que ver con la gestión del agua es la corrupción,
¿no? El mal manejo de los recursos al interior de los sistemas, la poca participación de la ciudadanía y bueno, mucho más de las mujeres en espacios de toma de decisiones al interior de los sistemas. Y sí, o sea, las mujeres tienen que conseguir el agua, las mujeres tienen que, aparte de los trabajos que realizan para conseguir dinero, tienen que conseguir agua, ya sea comprada, ya sea acarreada, o tener que caminar un montón de tiempo con niños, ¿no? Con estas garrafitas. Y son las que están preocupadas por el agua en la casa. Sobre todo en la zona norte, ahí platicábamos con algunas compañeras que no tenían agua en sus lotes donde vivían. Estamos hablando ya de la orilla de San Cristóbal. Y bueno, ellas contaban que reciclaban el agua, o el agua del baño para bañarse, luego lo utilizaban para las tazas o lo utilizaban para regar sus plantitas, pero también reciclaban el agua del baño en bañarse ellas. Es decir, primero se bañaba el marido, luego a lo mejor algún hijo, y ya ellas se bañaban después. O utilizaban menos agua para bañarse, o reciclaban agua de estos dos para poder bañarse. Ella no, tal vez podía pasarse 3, 4 días sin bañarse. Hay que lavar los baños, hay que barrer, hay que trapear y lavar la ropa y regar las plantas, sí, lavar los trastes más que nada. No solamente afecta diferente, sino que profundiza la desigualdad, pienso. En San Cristóbal el no acceso al agua de calidad, en cantidad y de las mujeres, ¿no? O sea, pienso que sí. Desde esta idea de, bueno, ¿quién dota el agua a la casa para el tema doméstico? Son las mujeres. Son las mujeres las que tienen o que comprar pipas, o tienen que acarrear agua de diferentes lugares, o tienen que lavar su ropa en el río Amarillo. Que todas estas colonias de la zona norte todavía hay mujeres que se van a los arroyos esos que atraviesan atrás del Tívoli, bueno, no ese sino el de atrás, lavando ropa en San Cristóbal de las Casas. Eso no lo van a hacer los hombres. Eso, porque trabajan, la distribución del trabajo es diferente, sigue marcada por una cuestión genérica. Las mujeres, aun cuando trabajen como empleadas domésticas, aun cuando trabajen en comercios, aun cuando sean profesionistas, regularmente en casa tienen labores domésticas que cubrir, y si no tienen agua, pues eso se profundiza más. Pienso que donde es más evidente sí es en la zona como de las colonias aledañas o fuera de San Cristóbal también, porque San Cristóbal es un municipio que tiene comunidades, que tiene pequeñas localidades. A ellas, las mujeres son las que dotan el agua para la casa, para los hijos, para la higiene de los hijos, para el tema de los alimentos, para el tema del cuidado también de los animales de traspatio cuando se tienen, ¿no? A las mujeres siempre se nos dificulta participar en todo, no solamente en el tema del agua. Como que la razón número uno es como el miedo primero a participar, pero también muchas veces porque aunque participemos, por ejemplo, luego las mujeres somos mal vistas, porque los hombres son los que saben pensar según esto, y las mujeres casi no tenemos esa oportunidad, y cuando participamos no somos escuchadas, no toman en cuenta nuestra palabra. Entonces muchas veces por eso también las mujeres que participan luego se desaniman, porque dicen, bueno, yo voy a reuniones, yo participo, yo digo, doy mi palabra, qué pienso, qué siente mi corazón, pero si no soy tomada en cuenta, entonces muchas veces también pues ya no quiere uno participar, dice, pues para qué voy si no me van a hacer caso lo que les digo. En la misma, incluso hasta en la misma familia muchas veces es, pues tú eres mujer, tú no sabes, el que sabe es el hombre. Ya te vas a nivel colonia, es lo mismo. Quienes hablan en las asambleas, quienes toman la decisión son los hombres, aunque la mayoría de las personas que participamos en la asamblea somos mujeres. Y con que diga el señor líder una palabra y todos dicen sí, aunque ni saben ni qué están diciendo. Entonces eso también es un problema también, el que no quiere uno participar, porque aunque uno participe, como te comento,
muchas veces no nos toman en cuenta. Es difícil para las mujeres porque los que van a llegar a ver o los que trabajan o los que ven del agua son puros hombres. Por eso los hombres pues lo mandan el agua, pues dirá que es suficiente, pues no se da cuenta qué tanto lo que se gasta en cada hogar. Dificultades es que como las mujeres también, uno es de mujer, a veces no queremos participar porque con miedo, con pena, vergüenza, entonces por eso no queremos ir a participar, porque hay mucho miedo. Y también lo demás pues son también los hombres, como solo ellos quieren hacer también, pues, solo ellos quieren trabajar o pensar todo ese, por eso las mujeres no va. Ese es también lo difícil que pasamos a escuchar para hacer un encuentro o para entender, para saber cómo es la situación del agua. Porque más participan hombres y muchas mujeres a veces sí nos quedamos calladas porque también al igual no tenemos ese valor para enfrentar, para hablar y todo. Y muchas sí tenemos miedo. Que comparte, que convoca también todo ese y también nos organizamos más para que vamos a ver cómo vamos a poder hacer, pues, que no nos quedemos callados que sin agua un día. Eso es lo que vamos a hacer y también nosotros vamos a concientizar también las más vecinas, mujeres, cada familia, en comunidad, en municipio, porque ya casi todo el nivel que estamos sufriendo por el agua. Para que así entendemos pues cómo podemos cuidar o cómo podemos también que no nos hace como ellos piensan del gobierno. Aún persisten las desigualdades y roles de género tradicionales que hacen que las mujeres sean las principales responsables por las necesidades de agua para consumo de la familia. El ejercicio del derecho humano al agua no depende de su abundancia o escasez, sino de la forma en cómo está organizada la sociedad, de quienes toman las decisiones, de los criterios con los cuales se distribuye el agua y de quienes tienen el poder.